Bien, vamos a empezar. ¿Todos tenéis Biblia o necesitáis el texto? Ya sabéis que una cosa que estoy insistiendo mucho todas las clases es que necesitamos tener el texto delante, porque como es muy rico nos perdemos. Entonces, todos tenéis el texto. Qué bien, así da gusto. Pues vamos a empezar con una oración. Ahora ponemos este tiempo una vez más en tus manos y queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a centrarnos, que de nuevo nos ayudes a profundizar en tu palabra, que nos enriquezcas, que nos ayudes a desarrollarnos, Señor, y a aplicar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por cada oportunidad que nos das y el poder compartir. En el nombre de Jesús, amén. Bien, sabéis que nos quedamos a las puertas del capítulo 7, el penúltimo capítulo del poema. Lo que vimos la semana pasada, pues a grosso modo lo estructuramos en base a las dos preguntas del poema, lo de la porción que leímos. La primera era ¿dónde estaba tu amor? ¿Dónde está el amor? Y estuvimos meditando acerca de la idea que ella lo llega a descubrir en el camino, respondiendo a la invitación que se le daba ya nada más empezar el poema en el primer capítulo, ¿recordáis? Ven, busca, apacienta. Bueno, pues nosotros una definición, una aproximación nueva o enriquecedora que nos traía el poema la semana pasada era que el amor, dentro de la definición del amor que nos daba, está el hecho de que no es una idea, no es algo místico, sino que es algo que se mete en la piel, que se vive, que se anda, que se descubre, se descubre en el camino. Y es como la sulamita llega a encontrarlo, a pesar de que todos sus esfuerzos y todo su interés y todo su deseo no le había dado frutos anteriormente, por eso vagaba por ahí en la noche. Pero cuando empieza realmente a responder es cuando ella empieza a descubrirlo. La otra pregunta que se nos introducía en el poema, ahora apuntando a ella, es ¿quién es esta? ¿Recordáis, no? Entonces, ¿dónde está el amor y quién es esta? Es un poco donde nos movimos la semana pasada. En la respuesta acerca de quién es esta venía una voz que al final nos introducía en un ambiente festivo de un encuentro de dos campamentos, que nos evocaban pues, un encuentro de jolgorio, de alegría, de danza, y es como dejamos el poema la semana pasada, así, hasta aquí, ¿vale? Entonces, hoy vamos a, ya en el capítulo 7, como os digo, ver cómo continuamos. Y en esta continuación viene inmediatamente una descripción de el amado, que va a ser la última del poema, y que parece retomar un poquito el relevo o el testigo de la semana pasada, porque ahora él lo que va a hacer es, cuando se nos ha introducido en esta especie de encuentro victorioso, de alegría, de danza, empezar a describirla. Dentro de esta última descripción vamos a ver que tiene una serie de características que nos van a aportar algo más. Porque ¿en qué sentido aporta algo esta nueva descripción? Pues no aporta en el sentido de que él sigue describiéndola en el mismo nivel cualitativo. Es decir, la calidad de su amor es constante en todo el poema, desde el primero hasta el último capítulo. Entonces, en ese sentido no aporta nada. Sin embargo, pues sí que va a aportar en el sentido de que vamos a ver que es la descripción más extensa, más detallada, más contemplativa, y además vamos a ver que hay una referencia, por ejemplo, muy insistente en los pechos de ella, que trasciende el elemento erótico, aunque también lo incluye, y vamos a ver de qué va esto, por qué tantas alusiones a los pechos cuando antes no se ha referido tanto a eso, y es que ese es uno de los temas que se va a reproducir incluso hasta el último capítulo, en el capítulo 8, el tema de los pechos de ella. Pero vamos a ver, en concreto en este capítulo 7 en el que estamos va a haber 3 referencias a los pechos de ella, y luego sin embargo hace una referencia a las demás partes físicas de su cuerpo. Pero bueno, vamos a entrar primero a leerlo y así podemos desgranarlo un poquito más. Como vais a ver enseguida, el capítulo 7 lo podemos dividir en 2 partes. Una es la intervención de él, que empieza con la descripción, y luego una determinación que él tiene, una invitación, una propuesta, un deseo expreso, y luego una segunda parte que pertenecen más bien a las palabras de ella. Vamos a leerlo y adentramos en él. Capítulo 7, versículo 1. Cuán hermosos son tus pies. Aquí otras referencias traducen pasos. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe.
Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo, cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra en mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Ahora, palabras claramente de ella. Versículo 10. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Y lo vamos a dejar aquí para continuar ya el último capítulo de la semana que viene, ¿eh? Pero hasta aquí ya hay bastante material que podemos extraer. ¿Qué sanciones divinas de parte de Dios tenemos aquí que nos puedan aportar algo acerca de el amor, de lo que el amor está haciendo en la Sulamita, que ya sabéis que es tipo nuestro? ¿Qué cosas se pueden extraer de aquí? Bueno, pues como os he dicho, lo primero es tener un poco estructurado el poema. La primera parte, en la que habla él, que va del versículo 1 al 9, también la podemos dividir a su vez en dos partes más. La primera es la descripción, que es muy clara, una descripción física de ella, que además es la séptima y la última. Y luego a partir del versículo 6 hasta el 9 hay otra parte donde él parece que recoge toda esta descripción. Hay un versículo casi de enlace, que es el versículo 6, donde contempla a la Sulamita en base a esta descripción, se goza en ella, y viene una proposición de parte de él, algo que él está determinado a hacer, ¿de acuerdo con ella? Ahora, en la segunda parte del capítulo 7, que es cuando habla ella, encontramos también dos partes. Una es nada más el versículo 10, que es una respuesta a la descripción de él. Si os dais cuenta, del versículo 1 al 5, descripción física, y en el versículo 10 ella responde a esa descripción como una entrega. Yo soy de mi amado, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, que va del versículo 11 al 13, es la que yo os propongo, es una respuesta a su vez a la segunda parte de la determinación o la invitación que él le hace después de la descripción, esa que va de los versículos 7 al 9. Bien, empecemos por la primera parte, que es casi estrella, nada más, o la que más nos impacta a primera vista, es cuando se describe a la Sulamita. ¿Por qué os digo que es la última? Bueno, porque es la última, pero además es interesante notar que es la séptima. Y ya os he dicho que no aporta en el sentido cualitativo, pero sí que aporta en el sentido de que esta es real, a diferencia de las anteriores, excepto la que vimos la semana pasada, que se refería a su cabeza, que también era real ya, y en cierto sentido la realidad supera la ficción, porque las primeras descripciones que veíamos de ella en el entorno de los sueños era una especie de proyecciones en su subconsciente que podía tener ella, o en sueños o en visiones, de experiencias reales que había tenido con él, pero que ella fabricaba en esos sueños, ¿no? Lo que hace esa descripción de la cabeza que vimos la semana pasada y la que va a hacer ahora, que vamos a ver ahora, es confirmar eso, encarnarlo, asegurarlo. Bien, también está más cerca de la consumación por cuanto es más real, es algo que ya no es imaginativo. Digo que es la séptima porque además, fijaos, si ponemos en paralelo todas las descripciones, la primera la podemos encontrar en el versículo, en el capítulo 1, versículo 9, a yegua de carros de Faraón te he comparado, acordaos, ¿no? La segunda la podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 5, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, aquí eres bella. Estas son breves descripciones, pero ya físicas, desde el principio.
La tercera descripción está en el capítulo 2, versículo 2, como el lirio entre espinos, así es, etcétera. También muy breve. La cuarta descripción la encontramos en muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es también muy breve, es la segunda parte del versículo 14, el capítulo 2. La quinta descripción la encontramos ya más amplia, pero ya en el entorno de los sueños, claramente en el capítulo 4, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa, tus ojos entreguerejas, esa también la estuvimos viendo. La sexta es la que vimos la semana pasada en el capítulo 6, versículo 4 en adelante, muy enfocada en la cabeza, como vimos, y esta séptima ya es más global, como digo, es real, pero además es que el 7 tiene un lenguaje o un sentido espiritual o alegórico, que nos invita a interpretarlo así también. Porque, si os dais cuenta, este poema es muy rico y está lleno de muchos detalles. Pero el hecho de que sea la séptima, al igual que vimos 3 niveles en la descripción que ella da del amado, 3 niveles asociados al número de la divinidad, pues nos hace pensar que más allá del lenguaje físico, material, hay un lenguaje alegórico y espiritual en el poema. 7, en el lenguaje bíblico, pues nos habla de perfección espiritual. En hebreo el 7 es sebat, que procede de una raíz sabat que significa estar lleno o satisfecho, tener suficiente de. Y eso se ve confirmado con el uso que hace el número 7 todas las escrituras. Es que coinciden todos los pasajes que busquéis, el número 7 es muy evidente. Por ejemplo, el séptimo hombre desde Adán no murió, fue arrebatado, fue Enoc. Eso lo tenéis en Génesis 5:24. La bendición, voy a dar unos pocos ejemplos nada más, para que hagáis una idea del lenguaje que está utilizando el cantar aquí. La bendición de Abraham también es séptuple, tiene 7 puntos. Génesis 12 del 2 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si contáis todas las promesas aquí que hay, son 7. El pacto de Jehová con Israel que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 6, del 6 al 8, también tiene 7 promesas. Y además va precedido por 3 declaraciones solemnes que dan una sanción divina, con el número 3. Estas sanciones son los versículos 3, 4 y 5. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, primera. Segunda, establecí mi pacto con ellos. Y tercera, he oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi pacto. 3. Y ahora viene el pacto, 7 puntos. Yo os sacaré de Egipto, primero, os libraré de su servidumbre, os redimiré, os tomaré por mi pueblo, 4, seré vuestro Dios, os meteré en la tierra y os la daré por heredad. Entonces, aquí también tenemos un caso de esos. En el Levítico y en otros pasajes, pues encontramos 7 rociamientos en el gran día de la expiación, hablando del aspecto perfecto de la expiación para el pueblo. En el Antiguo Testamento, 7 hombres reciben el apelativo de varón de Dios: Moisés, David, Samuel, Semaías, Elías, Eliseo e Isdalías, en Jeremías 35:4. 4 ejemplos más y lo dejamos. La oración del Señor tiene 7 proposiciones o 7 puntos, los 3 primeros referidos a Dios, 3, y los 4, creación, asociados al hombre, pues el resto, la suma 7. 7 palabras del Señor en la cruz. 70 veces 7 debemos de perdonar, hermanos. 7 por 10, un número de 7 y 10, perfección, estándar divino también asociado. Apocalipsis y las 7 cartas a las 7 iglesias, a la Iglesia Universal. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, etc. Y los ejemplos se pueden multiplicar. Entonces, como veis, 7 descripciones de la Sulamita en el libro de los Cantares no puede estar ajeno al resto de las escrituras. Tiene que tener otro lenguaje más allá del meramente físico, aunque yo estoy insistiendo mucho que también está el físico. Y además van paralelos. Lo que pasa es que el espiritual es superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a extraer entonces de esta descripción? Pues mucho. De hecho, tanto que voy a tener que ir en plan esquemático como siempre, ¿vale? Pero yo voy a intentar hacerlo lo más ordenado posible para que no nos perdamos. Por eso insisto mucho tanto en que tengáis el texto delante. Porque ahora me interesa que más que me miréis a mí, estemos centrados en el texto. Bien, antes de introducirnos en la descripción propiamente dicha, no quiero que se me olvide también este detalle. Hay 10 referencias
físicas a ella. Pies, muslos, contar, y al final llegaréis a 10, que es un número de perfección, en este caso, pues también de estándar, de nivel que Dios quiere para el hombre. Acordados de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Esto es el lenguaje de la numerología nada más, nada más que para que tengamos un poquito este enfoque. Aparte del lenguaje de la numerología, también tenemos el lenguaje cultural, porque la Biblia fue escrita en contextos culturales e históricos concretos. Entonces tenemos que salirnos un poco del ámbito bíblico para interpretar también este tipo de lenguaje, que no es exclusivo de la Biblia. Cuando hablamos de poemas en la antigüedad, pues yo tengo algún ejemplo que he buscado de un poema egipcio, fechado en el 1300 o 1100 a.C., no se sabe muy bien, pero fijaos, este tipo de lenguaje no es exclusivo del libro del Cantar de los Cantares. Os lo leo porque es muy breve. Fijaos lo que dice. Este es egipcio. También hablando del amor. Amando y cantando contracorriente, hermano mío y mi amado. Mi corazón va en busca de tu amor, de todo lo que tú has llegado a ser. El amor de mi hermano está al otro lado. Una corriente hay entre nosotros y un cocodrilo acecha en la superficie. Pero cuando yo bajo al agua, yo atravieso vadeando la corriente y las olas son como tierra bajo mis pies. Este es un poema que evidentemente no solo se puede interpretar de una manera física. Cuando habla de cocodrilos y habla de agua y habla de corriente, está hablando de dificultades y de obstáculos en el amor. Y tiene una moraleja. Hay una enseñanza ética aquí, que es que el amor vence todo tipo de dificultades. Y esto en el contexto de la cultura oriental, pero en Egipto, no en Israel. Por tanto, cuando nosotros interpretemos el Cantar de los Cantares en todo momento, pues ya habéis visto que en nuestras clases estamos siguiendo un poco también esta tónica, que es no solo ceñirse al sentido obvio de las palabras, sino también extraer de esas mismas palabras un sentido figurado, una lección o un doble lenguaje que tiene que enriquece y supera incluso el anterior. Por eso cuando se habla de cualidades del cuerpo físico, como es el caso que hemos visto ya anteriormente y vamos a ver hoy, pues va más allá. Son lo que nos evocan esas partes apuntadas a un nivel superior. Cuando se habla de animales, se habla de zorras, de gacelas, de yeguas, todo eso ya lo hemos visto, va más allá también. Cuando se habla de plantas, cuando se habla de objetos, etcétera, etcétera, pues como veis tiene este tipo de lenguaje. Así, por ejemplo, cuando se habla del ojo, pues sugiere la actitud del guiño, del encandilar, del fascinar, pero también en un sentido apunta a la vida, porque un ojo vacío es un ser muerto, ¿no? Entonces, tiene este tipo de lenguaje, a eso me refiero. La nariz, pues se puede interpretar como de ira o de enfado, pero en un aspecto o en un contexto de nuestro libro, del Cantar de los Cantares, pues también tiene el simbolismo de la energía, de la fuerza, del aliento, de la perceptibilidad, todo eso, ahora asociado a la sulamita vais a ver que es muy enriquecedor. Bueno, y así lo vamos a desarrollar un poquito. Entonces, vamos a ceñirnos ahora un poquito al texto y vamos a ver cómo se estructura. Nada más que la descripción, que va del versículo 1 al 5. Y empieza hablando de, pues, los pies y de los muslos. Hay algo que tienen en común los pies y los muslos que no tienen con todo lo demás. Y eso nos da ya una primera pista para interpretar el pasaje. Y es que está ordenado, como buena poesía que es hebrea, en pares. Tiene pares. Fijaos que tiene pies, muslos, ombligo, vientre, otro par, ojos, nariz, cabeza, cabello. No sé si me he saltado alguno, pero son 5 pares, que dan las 10 referencias físicas que os he dicho antes. Bien, empezamos por el primer par, pies, muslos. Lo primero que uno se pregunta es qué tipo de pies alaban las Escrituras, o qué tipo de pies alaba el Señor en las Escrituras. Esta es una interpretación típica de la mayoría de intérpretes que podáis encontrar, y enseguida hacen referencia al pasaje de Isaías 52:7, cuando habla de qué hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas, etcétera, etcétera, que tiene su paralelo en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En general nos habla de una disposición para el trabajo, de andar en buena disposición que tiene el creyente. Pero ciñéndonos más, nosotros no estamos intentando ir tan lejos, ciñéndonos más al cantar, o al sentido primario, pues los pies o los pasos, como también se puede traducir aquí, en este caso, nos hablan más bien de movimiento, con lo cual enlaza muy bien como lo dejamos la semana pasada, que era ese encuentro entre los campamentos, esa danza, con lo cual ahora parece que la sulamita está siendo descrita
pero no en una acción estática, sino en danza, dinámica. Porque de hecho esto se contrasta con los muslos. Los muslos, o otra posible traducción, curvas de las caderas, también nos sugieren el contoneo de ella en la danza, la sensualidad. Por tanto, vemos a la sulamita aquí descrita en una actitud o en una pose dinámica, alegre, pletórica, victoriosa. Entonces, pies o pasos podemos o nos sugieren la idea de movimiento, dinamismo, ella viva, pero atendamos, fijaos bien en el versículo 1, que no se dice pies a secas, se añade cosas, se dice en las sandalias, con lo cual se nos habla de un aspecto de que ella está dotada, calzada, provista, nos habla de que ella está pues dotada de gracia, como veis nos habla de cierto aspecto de elegancia, y además esto viene corroborado por el otro o la otra propuesta que se nos da en la frase, que es hija de príncipe. Hija de príncipe se nos habla de algo estimable, honrosa, de una posición noble, nos habla de origen principal, todo esto unido, pues nos habla de cómo ella se mueve, cómo el amado la ve a ella o cómo la proyecta. Daos cuenta que esta descripción también es una especie de evocación para nosotros, para que veamos cómo el amor opera en nosotros, el amor de nuestro Señor, y cómo Él ya nos ve, aunque nosotros no nos veamos así. Es casi como una promesa, esta descripción de nuestro estado perfecto, en el que de hecho ya nos ve el Señor. Estos pies o pasos unidos al primer par, que es, o su par, que es muslos, los muslos, fijaos que nos habla de algo de fortaleza, ¿no? Los muslos son la fortaleza. Acordaos, por ejemplo, de Jacob, cuando se descoyunta en Génesis 32, 25. Tanto los muslos nos habla de fortaleza, pero también nos habla de sensualidad, porque está unido a la idea de que se compara a joyas, o otras traducciones pueden decir, o una cadena de orfebre, una bella cadena, que tintinea, también nos recuerda un poquito el movimiento, ¿no? Entonces, esta idea de muslo fuerte con joyas, que también las joyas son duras, ¿no? Pero también las joyas nos habla de ese aspecto de sensualidad, de gran belleza, algo que es forjado con el tiempo, muy laborioso, con exquisitez, y además se añade la idea de excelente maestro, pues viene a confirmar esto. Esto de excelente maestro no tiene que ver con la idea de un mero artesano, tiene que ver con un gran artista. Por eso dice excelente artesano, que es como se ha traducido en la Reina Valera. Esto pues confirma toda esta idea y nos muestra a la sulamita, o por lo menos yo lo propongo así, y algunos intérpretes de hecho lo ven así, como ella avanzando. El segundo par nos habla de ombligo y vientre. Este segundo par nos va a hablar de lo que es el tronco inferior de ella. Acabamos de ver la base. Bueno, pues ahora el tronco inferior de ella viene representado por el ombligo y el vientre, y hay algunos que se atreven a traducir la palabra ombligo, que es sor en el hebreo, como vulva, y es un poco fuerte, la verdad. Parece darles la razón el hecho de que la descripción que está siguiendo el amado de ella es ascendente, va de los pies a la cabeza. Entonces, el paso obligatorio casi parece que sea ese. Y eso además confirma el hecho de que el cantar de los cantares se destaca del gnosticismo y de todo el dualismo de que el cuerpo malo y el espíritu bueno y todas esas cosas, y parece que reivindica el lenguaje del cuerpo físico y lo ve como bueno, no tiene remilgos en llamar a las cosas por su nombre. Pero yo no estoy de acuerdo con esa traducción, y os diré enseguida por qué. Porque, y de hecho la mayoría de las traducciones traducen ombligo, porque esa traducción de vulva implica el hecho de que entonces el amado sabe cómo es ella por dentro, ya la ha visto desnuda, y sabemos a estas alturas que todavía no están casados, y sabemos también por el leitmotiv de todo el cantar de los cantares que ellos están esperando el matrimonio para tener la unión sexual. Entonces no casa muy bien esto. Sí que casa que hable de sus pechos por la forma, pero no casa que nos muestre aquí una descripción de ella desnuda, y de hecho está en las sandalias, está vestida, está provista, está cubierta, y se nos ha hablado de los velos de ella en otros pasajes, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es una traducción un poco exagerada. No hace falta saber mucho hebreo para darse cuenta que es un poco forzada. Yo, por tanto, abogo más por la traducción de ombligo. ¿Y el ombligo de qué nos habla? Pues nos habla de que ella es algo acabado, ella es acabada, porque es lo que le unía antes a su madre, pero que ha sido cortado, ahora es independiente de su madre.
de su estado natural, podríamos decir. Ella es algo acabada, no es autosuficiente también, porque ya ha recibido antes, pero este ombligo además es comparado a una taza redonda. Taza redonda, no quiero que pensemos en nuestras típicas tazas de café, tenemos que estar en la época, y en la época no existían las tazas de café, lo que existían eran las tazas, que eran artesanales, y además se nos dice que es redonda, que es una forma perfecta, y esas tazas no eran para el café, evidentemente, en la época en la que estamos, sino que nos habla más bien, y además hay traducciones que abogan por ese sentido, de que esas tazas contienen bebida, como nos dice la frase, pero esa bebida se refiere a una bebida de licor, o concretamente podemos pensar en el vino. Por tanto, su ombligo es comparado a una taza redonda, algo perfecto, que no le falta bebida, nos dice el poema, que no le falta vino. El vino ya ha aparecido, o el licor si queréis, ya ha aparecido también desde el primer capítulo en el poema para hablarnos de algo embriagador. Es el lenguaje que tiene del amor para expresar cómo la ve a ella, en su acabado, en su utilidad también una taza llena nos habla de abundancia, nos habla de algo, pues eso, que es embriagador. La idea de ombligo unida a la de vientre, pues evidentemente está muy asociada, y fijaos qué interesante, porque el vientre nos habla de fecundidad, referido a ella, nos habla de fruto, por tanto, nos habla de que no vive, por tanto. Para sí, a estas alturas, se está haciendo descrita a ella, pero no en esa actitud que se nos describía al principio del poema. Mi amado es mío, yo me siento bajo la sombra del deseado, qué bien que me hace sentir, ¿no? Ahora la descripción que se nos está dando de ella es que ella es fructífera, es decir, que no vive para sí, sino que da a otros. Se nos dice también acerca de su vientre, porque es una descripción física, acordaos que tratamos de ceñirnos a ella, pues que si es alabada es un vientre bonito, de aspecto, por tanto no es flácido, no es flojo, no se le cae, o sea, nos habla de una salud, también de una firmeza, de una fuerza que tiene en su aspecto físico, que se transmite. Ese montón de trigo que aparece asociado al vientre es también para hacer hincapié en la idea de que hacemos bien en interpretar que es algo fructífero. Pero es interesante, os decía, que esté unido el vientre con el ombligo, porque del ombligo nos ha evocado el vino y el vientre nos evoca el trigo, que es el pan. Por tanto, aquí hay un aspecto que nos está hablando de ella como sustentada, como provista. En nuestro lenguaje del Nuevo Testamento diríamos redimida del pan y del vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo partido. Bueno, pero eso es un aspecto alegórico. Montón de trigo cercado de lirios, los lirios nos habla de belleza. Por tanto, aquí, en esta frase del vientre, se nos está hablando de ese aspecto de que ella es fecunda, da sustento y es hermosa además. Porque tenéis que imaginar la estampa de un campo de trigo o de montones de trigo cercado de lirios. Esto nos habla de mucha abundancia, de sobreabundancia. Es algo muy, muy visual. El siguiente par, el tercero, nos habla de dos pechos y del cuello. Aquí hay un punto en el que incluso las descripciones nos dice que llegamos a un punto intermedio. Porque daos cuenta de que este es el único par que no tiene, digamos, un añadido. Es muy breve el añadido que tiene. Los otros pares todos tienen más añadido a sus descripciones. Este par casi nos invita a detenernos. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos está hablando de los pechos y de los pechos se va a aludir otra vez, enseguida. Pero mirad, aquí hay algo que se aporta que no se ha dicho antes en el poema. Antes en el poema se nos decía que los pechos apacentaban. Ya veíamos que ya las descripciones anteriores proyectaban esa perfección en la Sulamita, pero decía que los comparaba, igual que aquí, por cierto, a los gemelos de Gacela, pero entonces apacentaban, es decir, se alimentaban. Pero ahora no, ahora en esta descripción no están apacentando. Ahora en esta descripción son capaces de dar alimento a otros. Por eso solo se dice comparada a gemelos de Gacela, pero ya no apacientan. Para mí eso es interesante. Además, los dos pechos nos evocan la idea de algo delicado, nos habla de la idea de tacto, nos habla también de la idea de seducción, de atracción. En otro sentido también nos habla de plenitud, nos habla de vida, de bendición. Pero el aspecto más interesante para mí, y por el que se va a repetir el tema de los pechos hasta el final, hasta el último capítulo, el 8, que todavía no vamos a ver hoy, es que el tema de los pechos
nos evocan el tema de la madurez, porque ese es el tema latente en todo el poema. Nos está mostrando la peregrinación de ella y su lucha en el amor y cómo ella madura. Y de hecho, al final veremos cómo los propios hermanos de ella aún no la ven preparada. Y ella no va a aceptar ese tipo de interpretación porque se va a acoger a la descripción que le ha dado el amado. Acoge la visión del amor, no la de los hermanos carnales, naturales, podríamos decir. Entonces, el tema de los dos pechos es muy importante, no solo por el aspecto erótico, que está aquí, en la descripción incluido, sino porque apunta más allá. Y eso lo vamos a ver ahora enseguida, hoy mismo, en la siguiente parte donde él interviene, cuando acabemos la descripción. Por tanto, ya antes veíamos que eran hermosos, pero apacentaban, con lo cual hablaba de su proyección, su potencialidad, su desarrollo proyectado, de lo cual ya era bueno, ya nos hablaba de un aspecto en el que creceríamos y seguimos creciendo. Pero ahora no, ahora él lo que está es ciñéndose a ese aspecto de que se dé ya cuenta que ya está preparada. Eso es lo que le está haciendo en la descripción ver. Por eso la invitación que le va a hacer, nada más terminar la descripción, es instarla ya a la boda, a casarse y a unirse. Lo vamos a ver enseguida. Esta idea de los dos pechos, que nos habla del tronco superior unido al cuello, pues tenemos que asociar al cuello, evidentemente. ¿Y el cuello de qué nos habla? Pues mirad que bien casa con los dos pechos. Nos habla el cuello, ya hemos visto en clases anteriores, de porte, de dignidad, de elegancia. Pero aquí se nos dice que el cuello es como una torre de marfil, y la torre de marfil tenemos que imaginarla, evidentemente, de una manera evocadora, como se nos sugiere. Es una fortaleza, pero hermosa. Además es una fortaleza hermosa que ha exigido un sacrificio, porque el marfil exige la muerte de los elefantes, ¿no? Entonces, el marfil nos habla del aspecto de sacrificio, también el marfil es blanco, que nos habla de pureza. Veis que esta idea de la pureza es reincidente en todo el poema, que nos aparece en muchas partes también, al igual que la del sacrificio. El marfil es duro, nos habla otra vez de la idea de la fortaleza, compacto, suave, bello, todo esto está dentro de la descripción. El siguiente par nos habla de ojos y nariz. Ahora se nos va a la cara, del tronco superior nos vamos a la cara, es como se nos dirige la vista. Bien, pues los ojos nos habla de discernimiento, ya os he dicho antes que nos evoca también la vida, la chispa, la alegría. No son ojos perdidos, no son ojos tristes, lo que él está describiendo aquí. Esto es muy importante para edificar nuestras relaciones. Tenemos que saber aplicarlo. Yo no me estoy entreteniendo demasiado en eso porque os estoy dando las ideas, pero todo esto hay que aplicarlo. Los ojos son ahora asociados a los estanques de Esbón. Esto nos confirma en la idea de que se debe interpretar como eso, como vida, porque los estanques de Esbón, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen agua, y el agua es vida. Por tanto, los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabin, bueno, Bat Rabin significa la hija de multitudes, según algunos intérpretes, pero no se sabe exactamente dónde ubicar esa localidad. Lo que parece apuntar es a Esbón, que era la antigua capital de Sihón, del rey de los amorreos. Números 21, del 25 al 26, pues la tenéis, es una posible referencia ahí, porque esa ciudad fue tomada por Israel, de hecho. Y esa ciudad era famosa por su fertilidad y la tranquilidad que tenía. Entonces, puede evocarnos, asociado a los ojos de la sulamita, a esa mirada de paz, de belleza, que nos sugieren los estanques de aquella localidad. Es una posible interpretación. Pero con independencia de que esto sea así o no, los ojos unidos a la idea de los estanques, que es agua, y unidos a la idea de la puerta de Bat Rabin, sabéis que es una puerta principal de la ciudad que sea. Una puerta principal siempre es algo de lo que presumimos. Aquí en Valencia presumimos de las Torres de Ferran, ¿no? Y yo qué sé, tenéis ejemplos en la antigüedad de puertas que han quedado todavía. La puerta de los Leones, por ejemplo, en el reino de Micenas, o tenéis la puerta de la ciudad de Babilonia, que está en Alemania, creo, en el Museo de Alemania, allí expuesta. Bueno, las puertas siempre son algo hermoso, que imponen, algo que, pues eso, que admiran al que visita, a lo primero que se encuentra el visitante dentro de una ciudad. Entonces, esos son los ojos de ella para él. La nariz nos habla de percepción, de energía, de aliento, como os he dicho antes, aliento vital.
se une a la idea de torre del Líbano. Esto, si lo interpretamos occidentalmente con nuestro tiempo, parece que le está diciendo que tiene un avión, ¿no? Y no le está hablando de tamaño, sino de proporciones. Está hablando de una belleza. Entonces, la torre del Líbano nos habla de una idea de firmeza, de determinación. Es una torre que está bien orientada. ¿Por qué? Porque mira hacia Damasco. Esto parece sugerir un paisaje. En concreto puede hacer referencia al Gran Hermón, que era un paisaje muy apreciado en la antigüedad por su gran hermosura. Entonces lo que le está diciendo es que su nariz causa esa impresión, la impresión que causa un gran paisaje. Eso que te entra en el cuerpo cuando ves algo que te admira en un paisaje es lo que él siente cuando describe su nariz. Su nariz asociado a ese aspecto de perceptibilidad en ella o de aliento, etcétera, etcétera, pues también vuelve a ser sugerente. Y el último par es el de cabeza-cabello. La cabeza nos habla de autoridad, es la cabeza encima de ti, es una autoridad que le ha sido dada a la sulamita. ¿Os dais cuenta? Es algo que es un don que se le concede. Como el Carmelo, pues el Carmelo es el lugar donde Elías venció a los sacerdotes de Baal, recordáis, ¿no? Entonces, la cabeza es un lugar de batalla donde ella vence, a las guerras que ella tiene, sus luchas. De hecho, la vemos luchando en el poema del Cantar de los Cantares. Ella tiene sus crisis, sus noches, etcétera, etcétera. Entonces, es un lugar de victoria. Y la cabeza, encima de ella, nos sugiere, por tanto, esta idea de posición de autoridad que ella ha ganado, que ella tiene. Que también ha sido... Esta expresión de encima de ti parece que sea como una especie de recordatorio de que le ha sido puesta. No nos hacemos nuestra cabeza, tampoco nuestra vida. Y nuestro amor, en cierto sentido, tampoco, porque es un don. Lo que tenemos es que desarrollarlo. Y el cabello, que es la última referencia física, que es la 10ª, número 10, recordad, pues nos habla siempre el cabello en la Biblia de la sumisión, pero aquí se habla de un aspecto de sumisión gozosa. Hablamos del voto nazareo en su momento, cuando apuntamos a la primera referencia al cabello en el poema, pero aquí, fijaos que el cabello está asociado a la púrpura de rey, luego nos habla de una sumisión gozosa, pero con una posición regia, porque la púrpura de rey es algo muy preciado, algo que solo los reyes se podían permitir. Entonces, es algo caro, algo amado, algo querido. También parece referirse más que al color, evidentemente, al brillo del cabello de ella. Pues la púrpura brilla, entonces él cuando la describe físicamente habla del brillo de su cabello, que la deslumbra, que le rinde. Esto viene confirmado ahora con la última parte de la frase cuando se dice suspendida en los corredores, que es una traducción un poco forzada y muy difícil de interpretar para nosotros. En un principio, esta expresión en la Reina Valera parece sugerirnos esta idea que os estoy diciendo, de suspendida en los corredores como mucha abundancia de púrpura, ¿no? Suspendida en los pasillos, en los corredores del palacio del rey, pues nos habla de esta idea abundante. Una traducción más fácil o más natural podría ser la que tiene, o la que rezan otras versiones, que es, en vez de decir suspendida en los corredores, preso entre las trenzas. Con lo cual la frase completa sería algo así como: tus cabellos de púrpura con sus trenzas cautivan a un rey. Eso es una idea mucho más natural en el poema, ¿no? Que no se va mucho de lo que hemos interpretado en todo caso con nuestra Reina Valera, porque en todo caso nos habla de un gran encanto que ella ejerce sobre él, que la deslumbra y que rinde hasta a un rey. Eso es lo que nos está diciendo. Englobando estos pares, estos 5 pares que hemos visto, veis que hemos hecho un recorrido en 5 partes, que nos ha hablado de la base, en cierto sentido la base nos habla de la creación, nos ha hablado de el tronco inferior, cuando hablaba del ombligo y el vientre, y esto nos habla de una vida sustentada, alimentada, salvada. Nos ha hablado de el tronco superior, cuando hablaba de los 2 pechos y el cuello, y esto nos ha hablado de una vida abundante, atrayente, de victoria. Y nos ha hablado de la cara, ojos y nariz, que esto evidentemente apunta a la identidad, a la singularidad de ella, apunta a su personalidad, que es reivindicada aquí, y el último par, que es la cabeza del cabello, nos ha hablado de la cabeza en general, que nos habla de posición, de alta dignidad y de glorificación. Pero no se acaba aquí la descripción, porque el poema está lleno de paralelismos, como ya expliqué en la primera clase.
Otros paralelismos que encajan y funcionan perfectamente es cuando empezamos a cazar los extremos de cada par. Y entonces también vienen más ideas que nos sugieren esta descripción. Por ejemplo, si cazamos la primera referencia del primer par con la última, os lo voy a tratar de definir, tenéis que mirar el texto porque si no nos perdemos, os lo voy a tratar de definir lo más claramente posible. Fijaos que la primera referencia, cuando se nos hablaba de los pies, se le asociaba ya como hija de príncipe. Pero daos cuenta que la última referencia se nos habla de cabello y nos habla de púrpura de rey, príncipe, rey. ¿Os dais cuenta? O sea, cogiendo en extremos y cazando los pares, veis que también empieza a venir más sugerencias. Así es que hija de príncipe y púrpura de rey nos habla de ella que seduce a los grandes, como nosotros hemos seducido a nuestro Señor. Nos habla de origen excelso, nos habla de eminencia, nos habla de nuestra posición, de nuestro origen. Nosotros somos hijos de Dios. Fijaos, para seguir desarrollándolo, muslos con cabeza, que es el penúltimo de ambos extremos, fijaos que nos dice joyas asociado a excelente maestro, con cabeza asociado a encima de ti en el Carmelo. Esto nos habla de una vida hermosa recibida como don, porque es el artesano, el mérito de la belleza es del artesano, no es de la sulamita. ¿Os dais cuenta, no? Funcionan los pares de esta manera también, paralela. La taza redonda, que no le falta vino, con la torre del Líbano que mira hacia Damasco, que nos habla de paisaje espléndido, también asociando esos pares nos habla de la idea de una perfección extasiante, embelecedora, arrebatadora. Y el montón de trigo cercado de lirios con los estanques de Esbón junto a Bat Rabin, fijaos que eso también nos ayuda a interpretar la puerta de Bat Rabin, porque Bat Rabin está en paralelo con el campo de lirios, que es algo hermoso, de gran belleza. Entonces, también el montón de trigo con los estanques, el trigo con el agua, nos habla de ese aspecto de alimento, de vida, algo útil, con sentido. Esa es la idea, con sentido. Esa es otra forma de interpretar los pares. Y también hay más posibilidades. Lo que pasa es que si no se nos va a ir la clase. Entonces, yo os voy a apuntar el último enfoque que os voy a compartir. La última posibilidad que os transmito es la idea de encajar, pero esta vez con un ritmo o asociando el primero de cada par y el segundo de cada par. Entonces, la secuencia sería esta. Los pies o los pasos, que nos hablaban de elegancia en las sandalias, estaría asociado con ombligo, la taza redonda, y estaría asociado con los dos pechos y con los ojos y con la cabeza. ¿Entendéis? Hemos cogido los 5 pares y hemos cogido el primero de cada par y los ponemos juntos todos. Y ahora vamos a coger el segundo de cada par y los ponemos todos juntos también. Entonces, la secuencia es esa que os he dicho. Los pies, el ombligo, los pechos, los ojos y la cabeza aparecen asociadas así. Entonces, pies, elegancia, ella dotada; ombligo, perfección acabada; los pechos, madurez, abundancia; los ojos, vida; y cabeza, autoridad. Todo ello nos habla de ella un aspecto como edificada, como don de vida, como gracia recibida por medio del amor, glorificada. Esto es para meditarlo despacio, lo sé, pero ahí tenéis la idea. Y la segunda parte, o la segunda secuencia, que son los dos de cada par, sería muslos con vientre, con cuello, nariz, cabello. Los muslos, fuerza, los muslos asociados a joyas. El vientre asociado al trigo, que era algo no flácido, no seco. Fijaos, muslos, fuerza, vientre, no flácido. Otra vez, fuerza aquí, redundando en la idea. El cuello, porte, dignidad, algo levantado. También habla de esta idea de fuerza otra vez, pero siempre en matices diferentes. La nariz, firmeza, era la torre de marfil, la torre del Líbano. La torre de marfil era el cuello, que también están aquí las dos torres juntas, por cierto. El cabello, que rinde a un rey, también nos habla de una fuerza, ¿no? Porque rinde a un rey, con su encanto, un encanto poderoso. Bueno, pues todos estos que tienen el mínimo común denominador de la fuerza, nos habla pues de algo irresistible, perdurable, inamovible. Eso es otro aspecto en el que la sulamita es descrita, y de cómo ella está siendo forjada por el amor.
Bien, y como veis, se nos podría ir toda la clase nada más que en la descripción de ella, la séptima. La séptima y última. A partir de aquí ya no hay más descripciones ni de él ni de ella. Lo que se nos va a narrar de aquí al final lo veremos. Pero bueno, vamos a introducirnos ahora en la segunda parte, que es el versículo 6 hasta el 9. El 6 es una especie de conclusión de toda esta descripción, en la que él recoge todo esto y le dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Es una visión ahora global de toda ella, ya no por partes, sino ya no está la mirada dirigida de pies a cabeza, sino que ahora tiene una visión completa. Es decir, la toma a toda ella, tal cual es. Esto también es importante para nosotros. Debemos de recordar que debemos aceptar al ser amado completamente. Y después de esta especie de mini conclusión, él no ha terminado. Ahora él lo que le dice es que ya la ve madura y que él tiene muchos deseos hacia ella. Y a través de un beso se nos va a manifestar este gran deseo que anticipa la unión física entre ellos, la boda y la unión sexual y física completa entre ellos. Fijaos, porque ahora esta segunda parte viene introducida por un par de pares más. Es una expresión un poco así, pero me sale de esta manera. Este par es estatura y pechos, otra vez los pechos, y boca y paladar. Boca, o algunos han traducido nariz. Bueno, en todo caso, boca, como dice Reina Valera, y paladar, o aunque dijéramos nariz, nos habla de aliento. Lo vamos a ver enseguida. Este par de pares nos introduce unos temas, o nos recuerda unos temas que son los que nos van a permitir interpretar la respuesta de ella, a partir del versículo 10. Y ahora veréis por qué decía yo antes que el tema de los pechos va más allá del tema erótico, meramente dicho. Porque aquí el par nos sugiere los pechos con la estatura. La estatura, además, nos habla de una palmera. Es algo desarrollado. Luego, el tema que trasciende aquí es el tema de la madurez. Estatura, palmera, y pechos, racimos de vid, que es algo ya formado, que alimenta a otros, es el tema de la madurez. Daos cuenta que cuando se compara la estatura de ella con la palmera, lo que se nos está diciendo es que imaginemos una palmera en su entorno habitual, que es el desierto, con un sol abrasador, y sin embargo con sus follaje, con sus frutos, sus dátiles. ¿Y cómo lo hace? Porque tiene unas raíces profundas. Es capaz de soportar el calor y las duras condiciones del desierto. Esto nos habla de ese aspecto de profundidad, de que resiste al sol abrasador, de fuerza, de madurez, que está asociado a la idea de los pechos de ella como racimos de vid. Los racimos de vid, en el lenguaje del cantar, no debemos de olvidar que significa fuente de embriaguez amorosa. La vid, el vino, acordaos en el primer capítulo, cómo ella sentía los besos de él, como el vino y tal, mejores que el vino, decía. Entonces, aquí está apuntada la idea de la madurez y de fruto, porque en realidad es casi redundante decirlo, pero una madurez verdadera siempre da fruto, en este caso plasmado con la expresión racimos de vid. Después dice una expresión también muy sugerente que nos evoca la boda, y es el versículo 8, la primera parte. Yo dije, asiré, pero aquí la Reina Valera dice, asiré sus ramas. Esa es la Reina Valera, sus ramas, pero otras versiones rezan, o más literalmente sería decir, asiré sus frutos. Y los frutos nos hablan otra vez de la idea de madurez, dátiles en este caso. Y curiosamente hay una expresión poética antigua en los textos sumerios que es esta: coger los dátiles significaba hacer el amor. Por tanto, aquí lo que le está expresando es el deseo que tiene con lo cual también nos está demostrando que aún no están casados. Por tanto, no ha podido verla desnuda todavía, ni han tenido la unión todavía física. Entonces, lo que le está diciendo es ese gran deseo que él tiene para ello. Y además viene la invitación: deja que tus pechos sean como racimos de vid. Lo que le está es exponiendo ese deseo de unirse a ella. Y ahora, este segundo par que viene a partir del versículo 8, la última parte, y el 9, asocia la idea de boca, vamos a dejarlo en boca, y paladar, pero en todo caso nos habla de aliento. El aliento de ella, que es comparado a un olor como de manzanas. La manzana en la antigüedad era algo considerado afrodisíaco, pero en un tono suave.
Y es así de hecho porque aquí de lo que se nos está hablando es de un beso. Se nos habla de aliento de ella y también nos habla de beso, porque esto viene además reforzado con la idea de que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Otra de las frases difíciles del libro del Cantar de los Cantares, porque además es una traducción muy forzada también aquí, porque es muy difícil. No digo que esté mal. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, pues para interpretarlo nosotros tenemos que entender primero el par que introduce esta frase tan difícil. El par es, como os acabo de decir, el de boca-paladar, que nos habla de aliento atrayente de ella. El paladar comparado al buen vino, su boca con las manzanas, es algo atrayente y además extasiante, o, ¿cómo se dice? Embaucador, como el vino, podríamos decir, ¿no? Entonces, el tema que introduce este segundo par aquí es el tema de la consumación anhelada o del gran deseo. Y esto, como os decía, viene reforzado por esta frase tan difícil de interpretar. ¿Cuál es esta frase? La de que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. ¿Qué es lo que se entra? Pues está hablando del beso, evidentemente. Aún no están casados, pero sí que se besan. El beso que se entra a mi amado y hace hablar los labios de los viejos. ¿Qué quiere decir que hace hablar los labios de los viejos? Pues si nos ciñésemos a la traducción de Reina Valera, nos vemos un poco forzados, la verdad. Pero aún así, los labios de los viejos son aquellos que han visto todo ya en la vida. Los labios de los viejos son aquellos que se dormitan, como también hay algunas traducciones que rezan. Los labios de los que se dormitan, pues son aquellos que ya casi no se dejan impresionar por nada. Sin embargo, aquí sí, se impresionan. Por tanto, ella sorprende todavía. Más bien lo que ella le hace sentir a él, sorprende. Incluso a los viejos, a los que tienen paz y que creen que lo han visto todo. Esa es una posible interpretación que yo veo un poco forzada, pero bien, podría venir. Pero si atendemos a otras traducciones que parecen más naturales con el contexto general de esta parte que estamos viendo, hay otras traducciones que a mí me gustan más y que traducen algo así como: tu paladar como vino del bueno que se entra a mi amado, derecho moviendo los labios que dormitan. Esto es bastante literal. Es un poco en plan indio, pero se acerca más al propósito. Y hay una traducción, que es la traducción de Schocker en su Biblia, que sabéis que es católica, pero que es la que más me ha gustado, porque es la más clara de todas. Esta reza así: ay, tu boca es un vino generoso que fluye acariciando y me moja los labios y los dientes. Esta perfectamente nos está hablando del beso, y nos está hablando de cómo él se detiene a saborear el beso de ella. Es un beso que recorre su boca, sus dientes. Esta traducción de boca y dientes, en lugar de hablar de los que dormitan o de los viejos, es una traducción que tienen incluso algunas versiones muy antiguas de la Biblia. Entonces está bastante aproximada, es bastante fiable. Y además casa muy bien pues con eso, con el aliento del que se nos ha hablado y con el beso del que ahora se nos está hablando, con el tema de trasfondo del gran deseo. O como ese anticipo a lo que va a ser la unión que él le está expresando con gran vehemencia hacia ella. ¿Cuál es la respuesta de ella? Pues la respuesta viene a partir del versículo 10 en adelante, y también se estructura en dos partes. Al igual que la intervención de él la hemos dividido en dos partes, la descripción y la invitación, ahora ella tiene dos partes que se corresponden a estas dos anteriores de él. Por tanto, a la descripción que responde ella: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y ahora estamos en un momento cumbre en el poema, porque esta es una definición que ella da de sí misma, de cómo se ve ella, que supera todas las anteriores. Acordaos que al principio del poema ella empezaba diciendo: mi amado es mío, y después yo soy de él. Después fue evolucionando y dijo: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya su amado iba antes, pero ella iba detrás. Pero en esta en concreto ni siquiera hay una referencia a ella. Ella se desprende, es la descripción más desprendida de todas, porque su enfoque es completamente hacia su amado. Fijaos bien lo que está diciendo: yo soy de mi amado y conmigo él tiene su deseo, es otra posible traducción, o su contentamiento, como en Reina Valera. Pero ahora está enfocada completamente en él, completamente desapegada de sí misma. Ya no es mi, sino que ahora es él. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos habla de una transformación más completa en ella. Además, muy pertinente porque estamos a punto de introducirnos ya en el último capítulo del poema. Por tanto, aquí tenemos una respuesta a la descripción que él le ha dado a ella, como diciendo que
ella ahora se enfoca solo en él. Y la segunda respuesta que da es a la invitación que él le ha dado a través de este beso y ese gran deseo que tiene ya de unirse a ella. Porque él lo que le está expresando es que ya la ve madura. Fijaos lo que dice. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Eso está hablando de que ya te veo preparada, tú ya estás, ¿no? Y ella lo que le responde es, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos. Estoy en el versículo 11. Qué pena que la Reina Valera no haya traducido un aspecto que es bastante más literal al texto, o que le hace más justicia. No dice moremos en las aldeas, sino pasemos la noche en las aldeas. Porque pasemos las noches, otra referencia a las noches, que siempre en todo el poema ha sido algo negativo, ahora ella no lo va a hacer sola, lo hace con su amado, porque fijaos que en esta respuesta que está dándole, a esta invitación que le ha dado, hay un sentido de pareja, no hay individualismo, ya no sale ella sola por ahí a buscar ni nada. Todos los verbos están en plural. Ahora son una verdadera pareja, esperan juntos, hay una espera hacia la madurez, hay como una especie de percatarse si realmente ha llegado el momento, pero ya no de una manera separada, sino juntos. Veamos si nuestras vides, si los granados, pero juntos vamos a verlo. Y si vemos los dos que hay un mismo sentir aquí, en esta respuesta de ella. Esta respuesta además enlaza perfectamente con el tema del deseo con el que él nos había dejado en este capítulo. ¿Por qué? Porque fijaos, dice en el versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, pero otra traducción es su deseo, otra vez el tema del deseo. El deseo que él había expresado, ella ahora aquí lo retoma para dar esta primera respuesta y continuar con la segunda respuesta. A pesar de este gran deseo, ahora vamos a ver juntos si ha llegado el momento. Ahora la impaciente no es ella, como lo era en el primer capítulo y sucesivos. Ahora ella se ha unido a la invitación de él, incluso ha hecho la invitación de él suya, porque ahora no es él el que dice ven, ahora es ella la que le dice a él ven. Está retomando la invitación de la voz que ya vimos anteriormente, pero ahora la está dirigiendo hacia la pareja, hacia ellos. Por tanto ha hecho suyo completamente todo lo que era de su amado. Esa espera, esa invitación, ese deseo, todo. ¿Os dais cuenta, no? Entonces le dice, ven, salgamos al campo, etcétera, etcétera. Para ir concluyendo, hay una triple referencia aquí, que es a las viñas, a los granados y a las mandrágoras. Quiere ver si realmente están preparados, si están maduros, es el tema de nuestra clase prácticamente hoy, y también son muy evocadoras estas tres referencias, porque, fijaos, las viñas, ya hemos visto que nos habla de la embriaguez del amor. Los granados nos hablan de algo fructífero, eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Las mandrágoras nos habla de algo que es considerado afrodisíaco. De hecho, las mandrágoras tienen una larga historia, incluso en la Edad Media se utilizaba en la brujería y todo eso, y había muchas supersticiones en torno a ellas. Pero las mandrágoras de siempre, desde la antigüedad, ha sido algo muy apreciado. Hay una referencia en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 30, versículo 14 al 16, que se asocia a las mandrágoras en el contexto de la unión sexual. En concreto, acordad cuando Rubén recogió las mandrágoras, las llevó a su madre, que era Lea, y cuando Raquel quería esas mandrágoras. Y fue capaz de alquilar, entre comillas, su marido esa noche a Lea por las mandrágoras. Exactamente. Entonces, era algo muy apreciado, era algo considerado, excitante, que otra vez nos habla del aspecto de la unión sexual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ella quiere ver si esas viñas, si esos granados, si esas mandrágoras están ya prestas para unirse a él, para entregarse completamente a él. Además, dice algo así como madruguemos de mañana, lo cual nos habla de un carácter diligente en esa búsqueda, nos habla de variedades de frutos, nos habla de frutos nuevos y añejos o frescos y secos, nos habla de todo aspecto de variedad de frutos del amor en el lenguaje nuestro, que por supuesto podemos irnos al Nuevo Testamento, a pasajes como Gálatas 5, 22 y 23, donde se nos habla de los distintos aspectos del fruto del Espíritu Santo. Pero para terminar, lo que nos dice es que ella ha sido capaz de esperar, de guardar todo eso para entregárselo completamente a él. Y aquí hay una referencia a la intimidad, algo que está muy poco de moda en nuestra sociedad hoy día, donde la intimidad está muy devaluada, donde la gente va a los programas de televisión y saca todo, o donde en los parques podéis ver hacer de todo. Bueno, pues en el cantar lo que se reivindica es la intimidad entre los esposos como algo privado y que debe ser cuidado. Por eso es otra de las razones por las que yo no traduzco vulva por ombligo,
en la descripción. Eso es otra razón más, además de... Porque en todo el poema del Cantar de los Cantares nunca hay una referencia directa, explícita, ni la va a haber a la unión física entre ellos. Eso es algo privado de ellos. Hay referencias evocadoras, invitaciones que nos sugieren, pero nunca hay una descripción taxativa a este aspecto privado de los dos amantes. Bien, pues con eso vamos a concluir, pero os dejo como ejercicio que meditéis acerca de qué idea de la intimidad nos deja aquí el poema, porque evidentemente con todo lo que estamos viendo vemos que aquí implícito hay otra descripción más, de otro aspecto más del amor que nos da el cantar, que nos expresa el amor como algo precioso, algo valioso, que se da completamente y que por tanto no se puede dar a otro. Exige un compromiso pleno y además salvaguarda la identidad de la pareja y de ellos mismos. Así es que lo vamos a dejar aquí y veremos la semana que viene cómo termina el poema, cuál es la situación final en la que nos deja a ella, cómo nos la define, qué descripción final podemos extraer de todo el poema acerca del amor y cómo termina el cantar realmente, cómo acaban ellas. Porque veréis que es un final bastante curioso y muy interesante. Bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí que ya no hay más tiempo.